¿Te has preguntado cuáles son las reglas para ganar el juego de la vida? Bienvenido a este capítulo de Qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Hoy andamos con toda la actitud disfrutando del calorcito del verano, más que del calorcito del aire acondicionado, del ventilador que tenemos por aquí. Esperemos los que nos escuchen tomen su agüita, sus sueros, lo que tengamos que tomar ahorita para no andar deshidratándonos. Está pesado el sol y todo lo que está pasando acá afuera. Pero bueno, vamos iniciando con la pregunta, no sin antes presentar a mis grandiosos hermanos. A mi derecha. Ay, yo, ¿Tu derecha o mi derecha? La derecha del público. Aquí, chicos, gusto de verlos una vez más. Puro team frío por aquí, entonces me estoy muriendo. Y a la izquierda, acá está el buen Meni. Yo soy Team Calor, pero este calor está de lado. Y en medio, Team Primavera. Ay, no se crean. Aquí el buen Paz, su buen servidor, aquí dándole con la pregunta. Pero bueno, vámonos con esto. Chicos, vamos platicando así como siempre ahora como amigos. Llegaron a ver una película que se llama Matrix. Obviamente. ¿Se acuerdan en qué empieza? ¿Cómo está el show así? Un resumencillo de la película o algo que me puedan decir. Mira, me acuerdo que Neo era un informático, algo así, que se pone a buscarle ahí de la vida y demás, y lo contactan de la Matrix para sacarlo de ahí o algo así. Pues según yo, él llevaba como una doble vida. Tenía un trabajo así como de oficina bien jodido. Y luego tenía una doble vida donde era como un hacker o algo así por el estilo. Okay. Que se la vivía rave, pero ni él se acordaba cuando andaba esos pedos. Entonces tenía ahí como que un pedo entre si eran sueños o realidad. Algo así me acuerdo. Bueno, y luego en la película después conoce a su mentor, un tal Morfeo. Ajá. ¿Se acuerdan qué pasa cuando lo conoce? ¿Qué hay de importante en esta película? No, la neta. Hay una escena hay una ¿no? escena así de elección que saca una pastilla roja y una azul, si mal recuerdo, y le dice que si quiere conocer la realidad o que si quiere seguir viviendo una ilusión, ¿no? Creo que es lo que le da a elegir. sí, tienes que elegir entre estas dos pastillas. ¿Quieres conocer la realidad? ¿Quieres seguir en la Matrix o quieres vivir lo que realmente hay? Y toma la decisión y despierta. ¿Sí se acuerdan? Algo así por el estilo. Sí, despierta ya en la realidad. Entonces la pregunta viene muy enfocada a esta película, a la Matrix, al sistema, al juego de la vida. La pregunta es, ¿cómo funciona el sistema o cómo funciona el juego de la vida o cómo funciona la Matrix, como quieran decirle? Y tiene muchos nombres todo este tipo de cosas. Y volviendo a la película, chicos, ¿qué tanto tiene que ver esta película con la vida real? Con lo que nosotros vivimos. Vivimos en una simulación, gente. No se dejen engañar. Si tú estás escuchándome justo ahora, esta es la señal que esperabas. Recordemos un poquito la película. No sé si se acuerdan que estaban conectados todos y les estaban chupando la energía, unas máquinas, la electricidad, porque habían tapado el sol. No me acuerdo, estaba medio... La neta está muy buena, las que no lo hayan visto, vayan a ver esa película. Fíjate que es bien irreal porque un ser humano no produce tanta energía y aún teniendo conectados a todos los humanos del planeta no habría tanta energía para lo que consumían esas máquinas. Pero es que los licuaban, ¿no? O algo así. No me acuerdo, pero se supone que aún con todo lo que puedes hacer no habría... Bueno, ya eso Esa es otra historia. Bueno, entonces poner el punto, pues, perdón. Ok, si se acuerdan en la película, se desconectaban y se dan cuenta que la realidad era muy diferente a lo que andaban viviendo y que lo que vivían era como una especie de simulación o un juego. Uh-huh. Que, pues ahí estaban de alguna manera atontados viviendo todos en algo que no era real, en un juego. Y en el final de la primera película, que es cuando, si no la han visto, spoiler, alerta de spoiler, pero... Sí. Alerta de spoilers. Se acaba bien sorprendente en que el protagonista, Neo, tiene un tipo de despertar y los malos lo atacan, los agentes, y pues él puede parar todo el ataque con su
digamos que con el poder de su mente, de su fuá, de su ki. Y ahí se acaba la primera película y ya empieza la segunda así como ya todo un superhéroe. Ahora sí, terminando este resumen, ¿qué se les viene a la mente con todo lo que ya hemos platicado de la película, de la vida real? ¿Qué pueden relacionar? ¿Qué dicen? Creo que por este es el mensaje que quiere dar la película. Que podemos controlar nuestra vida. Que podemos controlar las balas. ¿Ok? Que podemos tomar la elección de tener el control sobre nuestras vidas y de realmente salirnos de lo que es, como decías ahorita, el sistema, ¿no? De simplemente estar viviendo como nos va llevando la corriente o como el día a día nos hace estar sobreviviendo más que viviendo. Y como ya decía, tomar la elección de poder hacer un cambio y de poder realmente enfrentarnos a la vida real. De algo que no va a ser fácil, que puede ser muy duro, peligroso y pues salirte completamente de tu zona de confort, pero con tal de vivir ahora sí la vida real y no simple y sencillamente estar viviendo o estar como un programa más, como ya decías. Menin, ¿qué te viene a la mente con lo de la película, relacionándolo? ¿Qué mensaje quiere dar? Pues yo siento que parte de eso, así como dice Alan, muchas veces vivimos en una realidad en la que creemos que hacer todo como nos lo dictan, hacer como que robots en la vida, es lo correcto, pero tenemos nosotros el poder de decidir cómo llevar el rumbo de nuestra vida, cómo poder llevar las decisiones que hacemos, cómo dejar de ser energía para las máquinas o para el sistema en este caso, y el poder hacer esos hacks, hackeando el sistema, hackeando la Matrix, de pues llevar la vida de una forma agradable, una forma que nos guste, de poder llevar la vida de una manera como que diferente del resto. Sí, está bien reflexiva esta película. Y si se ponen a pensar, chicos, esto salió, yo recuerdo que estaba en la primaria hace como unos, ¿qué serán? 25 años, 20 años de que salió esta película. Y pues era como visto muy al futuro, algo muy utópico, algo muy futurista, pero siento que estamos llegando a ese tipo de cosas en la vida real, donde la realidad virtual se está haciendo cada vez más real, cada vez más cotidiana. Meni hasta da clases sobre este tipo de temas para que puedan programar juegos y todo este tipo de cosas, y siento que va a llegar el punto en el que la sociedad, las personas, vamos a andar metidos mucho tiempo en realidad virtual, así como en la película de Matrix. Pero más que nada, incluso ahorita ya hay toda una simulación en cuanto a las redes sociales. Ya se puede decir que tenemos la vida real y la vida digital. O sea, esta película parece que estaba prediciendo lo que ya venía, más lo que estaba pasando de una manera dando un buen mensaje muy metafórico de la vida, diciéndonos a todos, hay que despertar. Hay un sistema, hay unas maquinitas que está muy interesante, porque cuando despiertan los personajes de la película empiezan incluso a ser perseguidos por el sistema, empiezan a atacarlos porque se están saliendo de este tipo de cosas. Ahora sí, aterrizándolo a la realidad, chicos, ya este es un tema muy polémico. ¿El sistema está hecho para que ganemos o para que perdamos? No, el sistema está hecho para que perdamos. Está hecho para que la gente esté esclavizada, que la gente siga siempre como que dándole más poder al poder, diríamos lo top. Más duro te van a venir. Sí, o sea, el sistema no está hecho para que ganes. Los que saben aprovechar el sistema, los que saben cómo funciona el sistema, pues son aquellos que logran grandes cosas, pero realmente la mayoría de las veces el sistema está hecho para, ahora sí que joder al individuo o a la persona. ¿Tú opinas lo mismo? Para joder más al pobre y para hacer más rico al rico. Ándale. Pues creo que, como dice Benny, el sistema está hecho realmente para tener pues, el control de las masas, ¿no? Tal cual, como que la gente que se encuentra en el poder pueda de cierto modo manipular todas las situaciones a su alrededor a manera de ellos mantenerse donde están
y de que la gente se mantenga en un modo dócil o en un modo en el cual puedan ser manejados como pues, mano de obra, como carne de cañón. Volviendo a la analogía de la película, podemos recordar, por ejemplo, no me acuerdo si era el arquitecto, el que sale en la 2. El que tiene los gemelos de guardaespaldas. Simón. Sí, Simón. Que él justamente era lo que decía, o sea, yo tuve la elección de salir y me dice cómo es la realidad, pero a mí no me conviene, dice, yo aquí tengo todo lo que quiero. O sea, entonces él era parte del sistema, pero él voluntariamente estaba aceptándolo porque estaba en una posición de privilegio. Entonces a él le daba igual lo que fuera con todo el resto de la gente. O sea, es como que son varias perspectivas ahí que podemos ver, ¿no? Sí, si lo vemos desde la perspectiva del héroe, de Neo, cuando él sabía cómo funcionaba el sistema, de alguna manera lo podía moldear la realidad a su favor dentro de la Matrix, o sea, podía hacer lo que él quisiera. Y todos eran así como, es que eres una persona increíble, eres alguien extraordinario. El elegido. Y pienso que la realidad es que era una persona normal que simplemente descubrió el potencial que tenía. O sea, que todos tenían ese potencial, pero todos estaban dormidos y él era de las pocas personas que decidió encontrar eso. Ok. Pero bueno, ya aterrizándolo a la vida social, por ejemplo, económicamente, ¿cómo funciona el sistema? ¿Qué detalles ven? ¿Qué cosas ven? ¿Qué es lo que hacen que estén hechos para perder? Híjole, pues es que depende de qué sistema estemos hablando, porque estamos hablando que en el mundo hay socialismo, hay comunismo, hay... No, en el sistema de la vida en general, de las masas, de la Matrix. Ok. El consumismo. ¿Consumismo? Todo va mucho para el consumismo, para la producción, o sea, el hecho de explotar a la persona trabajadora para lograr la producción en sistemas capitalistas y no capitalistas. Lograr la producción y que eso ayude a unas cuantas personas, pero realmente todo va para allá. Toda la economía en el mundo, todas las decisiones que se toman a nivel individuo, a nivel masas, están hechas para el control de las masas precisamente y están hechas para lograr una productividad. Ahora sí me voy así como que analizando rápidamente todos los sistemas de gobierno. En el sistema capitalista están muy a la producción y consumismo, pero eso es lo que hace que la mayoría de las personas no logren como que crecer, porque si yo ya estoy en una posición de poder, una posición privilegiada, pues a mí me beneficia que haya producción, que haya todo eso. Pero si yo soy una persona que pues no está en una posición de poder, sino que es de la área trabajadora, pues yo voy a estar produciendo mucho, me van a pagar relativamente bien o relativamente mal, dependiendo del trabajo que tenga. Pero el consumismo me va a atrapar y no voy a lograr el poder crecer. En un sistema socialista, pues está de que, pues el gobierno controla, el gobierno te ayuda y demás. Y también es lo mismo, o sea, tengo que tener a una clase trabajadora que haga todo para que los que están en el poder pues sean los que salgan adelante. Y virtualmente estoy ayudando al pueblo. Y en el sistema comunista, pues era eso, era vete a trabajar y la propiedad no es tuya ni de nadie, o sea, es realmente comunista, es una propiedad comunal y tú no tienes poder ni adquisitivo ni de nada porque tú nada más estás dedicado al trabajo y se acabó. Sí, sinceramente, de los tres sistemas que acabas de explicar ahorita, siento que el más fácil para que puedas salir de la Matrix, para que puedas romperla, pienso que es el sistema capitalista. Pero pues obviamente, como decías, tienes que aprender las reglas del juego, tienes que aprender cómo funciona todo este tipo de cosas para tú tener como Neo ese despertar y salirte y poder moldear la realidad a tu favor. Porque los otros dos sistemas de alguna manera te la ponen más difícil todavía. Pero esa es una opinión personal, ¿verdad? Los otros dos sistemas es posible, pero sí es mucho más difícil. Y en el sistema capitalista estoy de acuerdo. Es un sistema que, como en la película de Matrix, tomando la analogía, o sea, realmente las personas estaban a gusto estando en la Matrix porque ya era como que toda la programación que tenían, ya era como que la rutina diaria. Y Neo, que se atreve a ir en contra del sistema, pues puede salir. Y eso es básicamente el hack de vida que tenemos en este sistema, de que
Si tú dices, bueno, me voy a rifar, no voy a estar cayendo en el sistema de estar gastando y todo eso, y aunque pase algunos años difíciles, pero puedes lograr crecer, pero ese es el problema, que no queremos nada difícil, las personas estamos acostumbradas a lo fácil. Y conforme a lo que estás diciendo, Alan, ¿tú qué opinarías? ¿La educación está hecha para que las personas seamos abundantes? ¿O en qué está enfocada la educación? Bueno, es un tema que se ha venido platicando mucho. Yo pienso que la educación está principalmente enfocada a generar mano de obra. Ok. Sí, porque tengo entendido que actualmente están cambiando un poco más los sistemas educativos. Están enfocándose un poco más al desarrollo de humanidades, están enfocándose un poco más a darle conocimientos más prácticos, ¿no? Más reales a los jóvenes o a los niños. Pero la principal rama de la educación yo creo que está enfocada para generar mano de obra útil. O sea, alguien que te sepa hacer cualquier cosa que requieras en un maquilón o algo así por el estilo. Y realmente como que le falta el darle esa chispa a la gente o a los niños a que puedan ellos generar su propia riqueza o el emprendimiento de esta parte. Te digo, sé que hay programas nuevos donde se está estimulando esta parte de incentivar a los niños o a los adolescentes de que empiecen con el emprendimiento, con temas de su desarrollo y su crecimiento económico, pero en el peso que se le da a este tipo de proyectos en comparación con lo que son como que materias de tronco común o materias que sean así más para una parte productiva, creo que nos falta todavía ir allá. De hecho es muy triste en la educación, yo que estoy en ese ramo. Cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que mi carrera en especial estaba muy enfocada a cumplir todos los estándares de las maquilas, todas las normas de maquila y demás. Y todavía cuando se reformuló el sistema, cuando se reformuló la carrera, estaba más enfocada en eso, más enfocada en cumplir con todo lo que te iban a pedir en una maquila, en un negocio de este estilo, como que enfocarlo a tu propio crecimiento personal. Y en general, ahora que he estado dando clases, siento que muchas de las escuelas y todo eso están enfocadas en eso, en que tú seas el área productora, que vaya a trabajar algún negocio y nunca te ponen a dar ese plus de cómo iniciar tú tu propio negocio, cómo emprender tú, cómo poder lograr otras cosas fuera de los negocios ya establecidos. Y las universidades que lo hacen, pues son las universidades carísimas a las que las personas normalmente no pueden acceder, o acceden pero se quedan con una deuda de muchos años o cosas por el estilo, o tienes que entrar con super beca, o sea, muchas limitantes que a veces no te permiten, que muchas de las universidades carísimas sí lo tienen. O sea, por ejemplo, Tec de Monterrey. Tec de Monterrey, Harvard, allá en Estados Unidos, son de las universidades que dices, bueno, lo vemos en las series, en las películas, dices, yo no quiero entrar a Harvard, sí, pero necesito súper esforzarme, tener los créditos, no sé qué, para poder tener la beca y después de eso pagar la universidad después de muchos años y demás. Que es lo malo, o sea, como que todo está hecho para tenerte acá en la parte baja. Hay un pequeño grupo de personas a los que se les comparte esta información, y cuando tienes esta información a la mano de cómo hackear el sistema, o más bien cómo funciona el juego, tienes todo para romperla, porque fuera cualquier juego, nosotros que nos gusta jugar muchos videojuegos, si los ponemos a jugar Mario Party y no saben de qué se trata, a lo mejor y se ponen a juntar puras monedas y el objetivo era que el que tuviera más estrellas ganaba. Entonces, sea cual sea el juego, si nos ponemos a jugar y no saben las reglas, es casi imposible que ganen. ¿Cuál juego se les ocurre que se les venga a la mente? Este juego tiene muchas reglas, hay muchos, ¿no? Pues sí, el puro Monopoly, el Monopoly o el Turista, que básicamente es lo mismo, es la versión mexicana contra la versión estadounidense del juego. Pero ahí tenemos así todas las reglas, o sea, realmente todo está enfocado en lograr conseguir la mayor cantidad de propiedades, hacerlas crecer y demás, porque incluso no te sirve, por ejemplo, en el Turista o en el Monopoly, no te sirve tener la propiedad si no la vas upgradeando, si no la vas actualizando, de ponerles hoteles, de ponerles propiedades, de ponerles cosas.
Y ese es un buen ejemplo de la vida. O sea, realmente puedes decir, sí, inicié mi negocio y todo, pero no hay información, por ejemplo, para cómo meterte a pagar tus impuestos. Nadie te la quiere enseñar, tienes que aprenderla por tu cuenta o pagarle a alguien que lo haga. No hay información de cómo registrar tu negocio, cómo registrar tu marca. No hay información de los programas que a veces da el gobierno para que crezcan las pequeñas, medianas empresas, las microempresas y todo eso. Toda esa información como que es muy privilegiada, y cuando le quieres decir a alguien, oye, enséñame, oye, no, pues te enseño, pero móchate, o, no, te enseño, pero te enseño nomás lo básico porque no quiero que vayas a sobresalir más que yo, cosas por el estilo. Ahorita que tocaste el punto del Monopoly, se me vino a la mente que este juego nos enseña mucho de las reglas de la vida real de alguna manera, pero sin embargo siento que cuando lo jugamos las personas lo jugamos de una manera de escasez, de que si ganas tú yo no puedo ganar, o si gana el otro tú no puedes ganar. Entonces, en lugar de que aprendamos de este juego lo bueno, normalmente aprendemos en ese juego a traicionarnos, a destruirnos entre nosotros, cuando la realidad es que cuando aprendes las reglas del juego te das cuenta que todos pueden ganar. Todos los que trabajen en equipo pueden ganar, todos los que estén en sintonía, en abundancia, porque hay para todos. Sin embargo, este es uno de los hacks del día de hoy del sistema. El sistema nos tiene metidos con una mentalidad de escasez. Esto tiene que quedar muy grabado y muy claro con las personas que nos escuchan hoy. Hay una mentalidad de escasez allá afuera que está diciendo, si él gana, yo no puedo ganar porque él se acabó los recursos que yo pude haber utilizado para mí. Esa es una de las más grandes mentiras que existen allá afuera. Cuando uno se da cuenta que hay abundancia, que hay para todos, y yo sé que muchos me van a escuchar y van a creer que son tonterías o que estoy loco lo que les estoy diciendo, pero cuando te das cuenta que la riqueza es infinita, es cuando puedes hacer maravillas. Está medio extraño. Pero bueno, vamos avanzando. Este es el primer hack. Hay una mentalidad de escasez en el sistema. Tenemos que quitarnos esa mentalidad. Todos pueden ganar en el juego. Si tú ganas, yo también puedo ganar. Porque el sistema, como estábamos viendo, que es hacer obreros, hacer mano de obra. Y también, incluso el nuevo sistema yo que estuve del Instituto Tecnológico de Chihuahua, se llamaba Sistema de ¿qué, Alan? ¿Sí te acuerdas? El último que nos tocó a nosotros. ¿Competencias? De competencias. Es que si ya no me tocó a mí, güey. Bueno, ya ibas de salida. A mí también, de hecho, apenas venía llegando, creo que también. Pero el punto de esto es el sistema de competencias. ¿Qué quiere decir una competencia? Yo tengo que ser mejor que tú. Yo tengo que ser mejor que tú. Tengo que sobresalir, tengo que ser el mejor. Ajá. Y si yo soy el mejor, pues obviamente tú no eres el mejor. Solo puede ganar uno. La culpa la tiene Pokémon, güey, porque nos enseñó que yo tengo que ser mejor que nadie más. Pokémon. Y el sistema de competencias también es algo que nos metieron en nuestra mente a muchas personas, que viene siendo esto: si tú ganas, yo no puedo ganar. Y el sistema de abundancia es: si tú ganas, yo también gano. Y así se crea una bola de nieve en la que todos van ganando. Pero lo malo es que esto, pues, pasa con una pequeña cantidad de personas porque conocen las reglas y el juego del sistema. Bueno, pasando a otro punto del sistema, chicos. ¿Cómo es la espiritualidad en el sistema? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos enseñan? Mandamientos. Mandamientos. Ser como muy sumisos. Sumisos. Pues a creer que... Ay, disculpen, sin ofender a nadie. Sí. Una opinión, pero... Opinión personal. Siempre pensar que Dios proveerá. Dios proveerá. Que sí es cierto, pero ahorita explico después, ¿verdad? Ajá. Como que... Bueno, pero sigamos ahí con otras ideas, Benito, dale. Tú eres un poquito más en cuestión de espiritualidad. Retomo la idea. No sé que dije espiritualidad y no religión. Ay, bueno, pero es lo mismo. Sí, Se relaciona en ciertos puntos. Se relaciona en ciertos puntos. Hablando de espiritualidad como tal, fuera de religión, siento que no hay o no se nos inculca buscar la espiritualidad en el sistema. Sí, o sea, no se nos inculca a buscar una buena espiritualidad, a tener una mindfulness, no me acuerdo de la traducción.
Pues sí, es como la meditación Sí, o o ese sea, tipo de cosas. como todo este tipo de cosas. Y está todo como que hazlo por tu cuenta, no busques nada, no busques una forma de relajación, que más adelante me gustaría hablar un poco de esos temas en alguna otra pregunta. No busques como el bienestar, sino que nada más trabaja, pero no tengas un distractor. Porque también esa es una forma de control, es una forma de control de las masas. Si tú eres una persona con una buena espiritualidad, obviamente vas a buscar mejorar, ayudar a los demás, el que ganemos todos y todo este tipo de cosas que vienen relacionadas. Pero si no lo tienes, pues entonces vas a contribuir precisamente a las competencias, vas a contribuir a yo tengo que sobresalir a los demás, aplastar a los demás, precisamente ahí por donde trabajo, ahí por la universidad. Me llama mucho la atención que pusieron un graffiti en una de las paredes que dice... Putos. También, ¿no? Pero... Todo el que lo lea. Puto el que- No, viene así como que... Las personas sin espiritualidad y sin educación, ¿cómo está escrito? Viene diciendo, una persona oprimida sin espiritualidad y educación busca ganar poder para ser el nuevo opresor. Sí, porque realmente como que tus motivaciones son simplemente materiales. Ajá. No tienes un trasfondo o alguna intención superior. Y motivaciones de venganza y odio también, ¿no? Sí, y eso es lo malo. Que A mí no me estamos- trataste mal, ahora ahí me toque. Ahora, por parte de la espiritualidad, ahora sí religiosa, depende mucho de cada religión y no. Porque hay un montón de variantes, aunque sea la misma religión alguna. Sí, hay un montón de variantes y demás. Pero sí, o sea, en cierto punto a veces se malutiliza, como decía Alan ahorita. A veces personas que están en una posición de poder lo quieren utilizar como para tener a las personas abajo. Y las personas con buena espiritualidad y una buena religiosidad buscan ayudar a los demás. Entonces depende mucho del lado en el que lo veamos. Si yo tengo nada más religiosidad, pero es una religiosidad que se lleva al extremo en el punto en el que yo quiero sobresalir, pues lo utilizo mal. Y lo digo por el sentido de que me ha tocado platicar con personas. Una de mis compañeras maestras, su esposo dice que era pues ministro religioso de alguna religión, no voy a mencionar cuál. Y él tenía pues precisamente esta espiritualidad de ayudar a las personas, de compartir lo que le dieron en sus enseñanzas y demás. Y le llamaron la atención del consejo, ya de los superiores, de, oye, ¿por qué estás diciendo las cosas tal cual como vienen, como te las enseñamos? Pues porque eso es lo que es, ¿no? No, aquí lo que nos interesa es conseguir recursos de las personas y no les podemos compartir todo eso porque se nos van a ir. Entonces fue como, o sea, me estás diciendo que debemos de estafar a las personas, debemos de contarles, entonces ¿para qué me enseñaste a mí eso en mis estudios? No, pero eso es para ti, eso no es para la gente. Entonces, bueno, dejó de ser ministro él porque se decepcionó mucho precisamente por estas cosas, porque su espiritualidad iba más allá. Entonces siento que ahí va como que la mezcla de decir, si yo tengo una buena espiritualidad ligada a mis creencias, sean las que sean, pues voy a buscar no solo mi bienestar, sino el bienestar de los demás. Pero si yo nada más quiero utilizar esas enseñanzas para mi propio crecimiento, pues ahí lo malo del asunto. Y esto de la espiritualidad es un tema muy interesante y muy polémico porque hay personas que conocen el sistema y distorsionan todo lo de la espiritualidad para manipular a las masas, para contener a la gente, para tenerlos ahí. Así como decía Alan, te enseñan mandamientos, reglas que si tú no las cumples eres lo peor, la peor basura que existe en el universo y no deberías ni existir, pero puedes redimir tu vida haciendo y te utilizan la culpa. Una vez hablamos de la culpa para la manipulación, distorsionando lo que verdaderamente es la espiritualidad o el mensaje que verdaderamente quisieron dar la gente, los maestros espirituales de todas las religiones de todos los tiempos. Ellos venían a traernos la verdad, por así decirlo, como si fuera el Morfeo, para que pudiéramos tener un despertar. Incluso en la historia de México, de nuestro país, malamente, siento que si nos ponemos a estudiar,
la historia la escribe el que gana, siempre me lo ha enseñado el buen Manny. Y la historia de nuestro país está hecha así como para que tú digas, no vayas a buscar nada de esto porque esto es malo. Y te puede, sí, por algo lo separamos del gobierno y no sé qué tanto, y se usa para manipular. Y sí hay casos que se va a usar para manipular y todo ese tipo de rollos, pero también en la espiritualidad que se aprenden muchas de estas cosas, también está el despertar de las personas, está el trabajar para servir, para amar, y hay algo muy importante también, que es la siguiente pregunta. Bueno, ahorita me paso al siguiente punto, pero en la espiritualidad es algo de los hacks de vida, también para salir y despertarte del sistema de andar dormido. Todos los grandes empresarios, todos los grandes líderes, deportistas, todas las personas que se sienten así como, bueno, que las personas los vemos como en el top, deportistas, artistas, empresarios, todos los que hacen algo grande, tienen una espiritualidad muy grande. Todos hacen meditación, todos saben del poder de la mente, que es otro tema también que hay que tocar. Saben del poder de la energía que tiene el ser humano y cómo puede utilizarse para modificar la realidad, así como dijo Neo, que no es como en la película, ¿verdad? No es así como, como que paras las balas y es mágicamente, pero cuando tú puedes controlar lo que tienes en tu cabeza, en tu mente, con el tiempo puedes hacer que tu acción cree todo ese tipo de cosas. Y para que nunca te tires la toalla, el capítulo perdido creo que fue ese, para que nunca tires la toalla necesitas una buena espiritualidad, que todo el mundo te ha enseñado de alguna religión a tener fe, que la fe es creer en algo que no has visto. Cuando tú crees que puedes lograr todas esas cosas que están en tu cabeza, que tienes la total certeza, es como si hackearas el sistema y pudieras lograr todo este tipo de cosas. Y hablando de la fe, ahora sí me relaciono con el siguiente punto. ¿Cuáles son las filosofías que nos enseña el sistema? Filosofías que nos enseña el sistema. Si es que nos enseñan, ¿verdad? Porque normalmente no quiere. La filosofía es para que se ponga a pensar el ser humano. Y muchas veces no quieren que nos pongamos a pensar, entonces muchas veces ni nos enseñan. Pero las que nos enseñan, ¿de qué tipo son normalmente? Mira, siento que una de las filosofías más utilizadas por la mayoría de los sistemas en el mundo es el merecimiento mal aplicado. ¿Qué es esto? Tú eres una persona de escasos recursos y tú mereces que el sistema te ayude. Y esa es una forma de control bien fuerte, pero bien fuerte. Lo hemos visto en muchas partes de América Latina, sobre todo, donde dicen, el gobierno me está ayudando, el gobierno me está dando dinero, me está dando despensa, me está dando ayudas, voy a votar por el mismo gobierno. Y realmente esa es una realidad mala, porque a veces crea una conciencia de decir, yo merezco que me den dinero, el que me den ayuda sin yo hacer nada, sin yo esforzarme, sin yo trabajar. Y a las personas que veo que se esfuerzan, que trabajan, que salen adelante, que están hackeando el sistema, que están como que con otra mentalidad, ellos son el diablo, ellos son lo más negativo, ellos son lo peor de lo peor y ellos no merecen nada. Pero a mí, que no me gusta trabajar, que no me gusta, no digo que todos, ¿verdad? Pero es una triste realidad de algunas personas. Yo merezco que me otorguen las cosas. Esa es una de las filosofías a veces mal aplicada. Otra de las filosofías, yo creo que mal aplicada que tiene el sistema es yo tengo que trabajar y ponerme la camiseta de mi negocio para lograr cambios, para lograr grandes cosas, pero al final no se logra. O sea, realmente solo es una explotación de decir, híjole, quédate horas extras y te traigo una pizza y no te voy a pagar las horas extras. Está bien, me voy a poner la camiseta y así mi jefe va a ver mi esfuerzo y va a ver que yo soy de las personas que se quedaron en el trabajo y eso me lo va a agradecer. No te lo agradecen nunca.
Pero es como que una forma de control, de decir, te tienes que poner la camiseta por tu país, por tu equipo deportivo, por tu trabajo, por lo que estás haciendo, pero nada más porque sí. Yo creo que otra filosofía, sorry que de repente tan de repente, pero antes de que se me vaya la idea, Sí. es de que el buscar la aceptación de todos los demás. Ay, esa está bien fea. O sea, que nos lleva a lo mismo que decíamos ahorita del consumismo y de todo esto. ¿Por qué? Porque si caemos dentro de esta trampa, llamémosle, lo único que vas a estar buscando es que todas tus acciones sean encaminadas a buscar la aceptación de todos los demás. Por ejemplo, ahorita que hablamos de las redes sociales y todo esto, justamente, es una herramienta que utilizamos nosotros. Va a sonar ahí como que choca, pero no, realmente, si lo sabes ver como herramienta o si dejas que la herramienta te manipule a ti, ya es decisión propia, ¿verdad? Pero sí, donde todas nuestras acciones se enfoquen para buscar la aceptación de los demás, empiezas a perder tu esencia por estar cayendo dentro del sistema completamente. ¿Por qué? Porque todo aquello que es tu ser, todo lo que puedes hacer realmente, deja de estar enfocado de una manera, llamémosle, más pura o más auténtica, por estar enfocado solamente a buscar la aceptación. En vez de ir a algo como de un grado más espiritual más alto, como todo lo que ya venimos mencionando, realmente empezamos a aplicarnos de un modo más material, de ver nada más lo que a la gente le va a parecer bonito, ¿no? Que si estudio tal carrera es porque quiero dinero nada más y porque la gente va a decir que estoy muy bien. Que si hago tal cosa, después no me van a querer, mejor no lo hago. Que a mí me gusta tal cosa, dejo tengo que esconder lo que me gusta porque los demás van a decir que es muy tonto o muy absurdo. Entonces, el buscar la aceptación de la masa es otra de las filosofías del sistema. Y es como quitarnos nuestra fuerza más poderosa, el ser auténticos, esa energía interior que cada ser humano tiene y que es única. Es como opacarla y decir, no, ¿sabes qué? Que te acepten todos, sé igual que la mayoría de alguna manera, porque si no cumples estos estándares, no vas a ser aceptado. Déjame, hago 2 puntos antes de que se me vaya. 1, 2. 1, 2, ya podemos seguir. ¿Y el tercero? No, precisamente de lo que están hablando de la aceptación. Tengo una amistad que inició un canal en YouTube y precisamente se estresaba mucho porque sus números, era un canal de ayuda, para ayudar a las personas, para que las personas crezcan, para que tengan mejor espiritualidad. Los que crecen más lento. Ajá, de los canales que crecen más lento. Y se estresaba mucho porque tenía pocas vistas, porque tenía pocas reacciones, porque de repente no tenía comentarios. Y yo le decía, pues es que no te estreses, tu canal no es un canal de crecimiento, no es un canal de va a crecer muy rápido, sino está enfocado a un público muy específico y personas que no quieren buscar ese contenido. Muy pocas personas se atreven a como que encontrar contenido que los vaya a hacer crecer. Y le decía, lo importante no es eso, lo importante es que con los pocos seguidores o muchos seguidores que tengas, les llegue realmente el mensaje, porque eso es lo que tú estás tratando de compartir. Y precisamente ayer lo veía en uno de los podcasts que sigo, podcast de fondo. Un saludo ahí a los buenos conductores de ese podcast, se me fueron sus nombres, lo siento. Yopo y Alan. ¿Por qué? Porque ellos decían, ok, tenemos muchos seguidores, tenemos muchísima gente que nos sigue, sobre todo en Instagram, pero de repente se nos desuscriben, de repente se vuelven a suscribir y demás, y le preguntaba a uno de ellos, oye, ¿te gustaría que nuestro canal creciera así en exageración? O sea, como que están hablando precisamente de cómo hacer crecer un canal y los hacks que hay para eso. Y decía, sí, pero no me gustaría utilizarlo, porque yo quiero que el contenido sea algo de valor. No nomás tener números por tenerlos, sino estaría muy chido tener números por tenerlos, pero lo que quiero es que realmente el público que nos siga sea el público que realmente le interesa el contenido, que es más como de comedia, el contenido y todo eso. Y eso es lo que realmente interesa, o sea, lo que decían ellos, a mí no me interesa tener tantos números nomás por presumir que tengo números y no va a ser nada de provecho. El siguiente punto al que quiero pasar, que ya se me olvidó, ahorita sí lo recuerdo. Bueno, pero ya volviendo a lo de las filosofías, ahorita Manny mencionó algo muy importante. Una de las filosofías que se nos inculca es, alguien va a llegar a salvarte. O sea, es así como,
el gobierno va a llegar a salvarte, como ahorita que acabamos de pasar época de elecciones aquí en México, y muchas personas incluso se pelean entre ellos por los candidatos o ese tipo de cosas cuando Ni los hacen en la vida. el gobierno no va a salvarte, tú te tienes que salvar a ti mismo, esa es la verdadera realidad. Pero hay una filosofía allá afuera de que tu equipo de fútbol te va a salvar, no sé, tu candidato político, un montón de cosas. La gente a lo mejor de tu iglesia te va a salvar, que te pueden ayudar, pero quien tiene que salvarse eres tú mismo, ¿verdad? O sea, es el punto al que quiero llegar. Es una de las filosofías que hay allá afuera. Y la otra filosofía que siento que se está haciendo muy grande viene siendo una filosofía de negatividad o de pesimismo, donde dice, ya valimos madre todos, ya nos estamos acabando el mundo, mejor aprovecha lo que puedas, no, mejor me muero ya, que es más, duele menos. Yo hago mucho esa broma con mis alumnos precisamente por esa mentalidad. Y hay muchos filósofos, ahí pueden buscar muchísimos ahí en internet, los más famosos son de filosofía negativa, y todos están diciendo, esta es la realidad, ve los números, ve las estadísticas, ve esto, lo otro, nos va a ir mal, nos va a ir... Y es una filosofía que de alguna manera está hecha para que tú digas, esto es lo que hay y ya no se puede hacer más. O no puedo lograr mis sueños porque todo está en mi contra y tiras la toalla y ni siquiera has empezado. Entonces es una filosofía muy fea, existe allá afuera. Les juro, vayan a ver que la mayoría de los filósofos más famosos y van a hablar de este tipo de temas y van a tener más seguidores y la gente está expandiendo este mensaje, cuando la realidad es que, como dije ahorita, cuando tienes un pensamiento de fe, que crees ciegamente en que puedes lograr algo, es muy probable o casi seguro que lo vas a lograr, no de un día para otro, pero es la manera de hackear el sistema. Y con la filosofía negativa te están opacando eso. Entonces, consejo, aléjate de todo este tipo de filosofías, de tanto de victimismo, de es que la culpa es de tal, la culpa es de aquel, la culpa es de este. No, es tu responsabilidad, tu vida. Y tanto el otro mejor vamos a aplicar la de Thanos, que usamos las gemas del infinito y nos deshacemos de la mitad de la población del universo para quedarnos con los demás recursos. Esa es mentalidad de escasez y está en filosofías. Si me voy un poco de temas más polémicos, este tipo de filosofías no solo aplican en esto, sino también aplican en cuestiones de la vida, de la convivencia y pues sí, de la vida, de la convivencia, del amor. Y son filosofías que están haciendo que el ser humano pelee entre sí, cause conflictos. Y para acabarlo y volverlo más triste, hace que todas las personas que crean estas filosofías se sientan muy inteligentes por saberlas y que la otra persona es una persona ignorante y que no sabe lo que está haciendo. De hecho, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, parte de esto, por ejemplo, nos quejamos mucho de que, híjole, están talando los bosques y están habiendo mucha deforestación y ya no vamos a acabar eso, pero ya no podemos hacer nada, o sea, ya hay deforestación y ya no vamos a poder hacer nada. Hace algunas semanas había visto una noticia de un sujeto allá en el Amazonas que dijo, bueno, deforestamos una exageración en el Amazonas, que ya hay una gran parte que ya no tiene árboles y la gente nomás quejándose, él veía que la gente a su alrededor decía, bueno, ya no podemos hacer nada. ¿Qué fue lo que hizo? Gastó gran parte de su dinero, consiguió 1 tonelada de semillas de especies. Me la imagino así bien enorme. Sí, o sea, 1 tonelada de semillas de especies endémicas de ahí del Amazonas, que de crecimiento rápido, que no necesitan cuidado del humano. Se pudo hacer una investigación muy grande, rentó un avión y se fue por toda la zona deforestada aventando las semillas. Son semillas que ni siquiera tienes que plantar manualmente, o sea que tú la avientas, la semilla busca y crece. Entonces dijo, bueno, yo no me voy a estar quejando, yo voy a ver cómo poder hacer algo en este caso. Entonces fue y aventó 1 tonelada de semillas en la parte deforestada para que vuelvan a crecer esos árboles. Entonces es una buena acción. Una persona que supo hackear el sistema y no nada más estar con, híjole, ya, o sea, se va a acabar, nos vamos a acabar el Amazonas, ya no hay nada que hacer. Oye, un ejemplo un poquito más local. Ya ves que actualmente han estado viendo, bueno, recientemente muchos incendios forestales
todo aquí cerca, alrededor de Sí, la ciudad. aquí alrededor de la ciudad. Y pues todos así como que, uy, el calor, uy, la basura que deja la gente, ¿no? Y pues, por ejemplo, justamente ahorita está la gente del Club de Montañismo de Chihuahua. Ujú. Están varios grupos de senderismo, de montañismo, de varias así actividades al aire libre que se pusieron de acuerdo para coordinar actividades para ir pues a los Apagar. arbolitos que están tanto a ir a apagar los incendios cuando han estado activos. Están ahí ayudando como se me fue la palabra, voluntarios, tanto como justo ahorita, en este momento que estamos nosotros hablando, me parece que compraron unas pipas de agua y van a sí. mojar todo lo que viene siendo aquí los cerros alrededor, donde fueron afectadas las zonas por el incendio, para que los arbolitos que quedaron todavía por ahí vivos y todo el rollo, poder estarlos ahí remojando un poco. Y están justamente utilizando parte de su tiempo para ayudar a mejorar un poco la situación y no simplemente quedarse con el ¡ay, qué feo que el incendio estuvo! Entonces, digo, realmente la gente puede hacer cosas que impacten sin necesidad de ser una cosa sobrehumana o gigantesca. Qué chingón que haya gente así trabajando ahorita por hacer de este mundo un lugar mejor. De hecho, pienso que estamos en sintonía de que todo lo que hacemos en este podcast es por hacer de este mundo un lugar mejor. A lo mejor ese mensaje que esparcimos es una semillita que puede que haga un pequeño cambio bueno en tu vida. Y por un pequeño cambio, por una sola persona, yo creo que este podcast vale la pena. Y bueno, chicos, ya para ir cerrando, ¿qué hacks de vida darían ustedes para hackear el sistema, para darle la vuelta, para despertar? ¿Qué le pueden decir a la gente que nos escucha? Consejos. Yo voy a compartir 3 consejos que justamente un compañero de... Ay, perdón, se me fue la voz. Del Toastmaster el día de ayer nos dio y que a mí me impactaron bastante. Que dicen, 3 consejos claves que considero para la vida real. Primero, conócete a ti mismo. Ajá. Si no te conoces a ti mismo, pues ¿cómo sabes cómo vas a interactuar con el mundo? Relacionado a eso va el amor que te tengas contigo. Pero eso lo vemos en otro capítulo. El segundo aprendizaje, o el segundo consejo era: acepta la realidad tal como es. La realidad no siempre va a ser bonita, no son flores, no es el mundo de color de rosa. La realidad es lo que es. Y así como es, la tienes que aceptar. Porque te guste o no, va a hacer las cosas que tengan que hacerse. Y el tercero, aprende a perder. ¿A perder o a aprender? Aprende a perder. Ah, ok. Porque no siempre en la vida vas a poder lograr todo lo que tú te propongas como tú lo esperas. Pero la idea es de que si tú aprendes a perder, lo conviertes en una victoria. ¿Por qué? Porque no te dejas aplastar por la derrota, sino que la aceptas, ves qué te faltó y vas más adelante para poder ganar en otras cosas. Es como dicen en los atletas, ellos no se quedan de que, los campeones, ¿no? Creo que tú lo has mencionado, ¿no, Paz? Que dicen, cuando pierden una competencia o algo así, no se quedan pensando, debí de haber hecho esto, o debí haber hecho otro, sino, no, perdí. ¿Qué me faltó? Mejorar esto, o fallé en esto, me faltó tal cosa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Trabajar esa habilidad o ese detalle que me faltó para que en la próxima competencia yo pueda salir victorioso, pudiendo aprender de todas las faltas que tuve, cómo se mejor. Porque ganan en la práctica, no en la competencia. Ellos ganan en la cancha, practicando a solas. Oye, me gustó mucho eso que dices de la realidad, porque no podemos cambiar la realidad o no podemos cambiar el juego. Por eso es necesario aprender las reglas. Bien quisiéramos, mejor voy a hacer que la regla del juego de la vida sea así. No se pueden. Aprende la realidad, aprende las reglas y juega a favor con las reglas que existen. Uh-huh. Yo también daría otro consejo. He visto mucho, conocidos, amigos, gente desconocida, el hacernos las víctimas. Y creo que una de las primeras cosas para poder cambiar el juego a nuestro favor o para poder aprender las reglas es: deja de hacerte la víctima, conviértete en el victimano, no te creas. Conviértete en el verdugo. Conviértete en el verdugo. No, deja de hacerte la víctima, porque muchas veces decimos, híjole, ¿cómo puedo ser más rico? Y luego decimos, no, pues cambia tu mentalidad y demás.
Y luego la gente, no, es que eso no se puede, los ricos son ricos porque ya nacieron así, porque ya desde un principio la tuvieron fácil y demás. Y no es cierto. Muchas personas que empezaron desde cero. La mayoría de los ricos, vemos los ejemplos de los más ricos de Estados Unidos allá en 1900, a principios de 1900. Vemos el ejemplo de personas que se volvieron ricas de un principio. Muchas veces eran personas que no tenían absolutamente nada, que fracasaron muchísimas veces y decidieron siguieron adelante y demás. Pero a veces nos ponemos en el papel de víctima, de decir, no, es que yo no puedo, no, es que yo no lo voy a lograr, no, es que para poder emprender un negocio necesito mucho dinero y yo no puedo generar ese dinero. No, es que es un sueño el seguir tus sueños, eso es para locos, eso es una tontería. No se puede, eso nada más los que tienen dinero lo pueden hacer y los otros nos fregamos porque tenemos que estar trabajando. Esa es una mentalidad muy pobre que a veces tenemos. Y hasta que no cambiemos esa mentalidad, hasta que no dejemos de hacernos las víctimas, hasta que no dejemos de pensar que no podemos, es cuando vamos a empezar a hacer las cosas. Lo decía el buen Paulo Coelho en El Alquimista, precisamente. A veces estamos en esa mentalidad de yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer nada, yo así las cosas, así me tocó vivir y no se puede. Pero cuando tú piensas así, el universo dice, ok, no lo voy a ayudar, no le voy a poner las cosas charola de plata, no voy a ayudar a que crezca. Y no creces, te sigues estancando y a veces dices, te frustras y dices, bueno, lo intenté pero no crecí. Pues sí, porque mi mentalidad era una mentalidad de no puedo hacerlo. Es una mentalidad de lo voy a hacer pero voy a fracasar. Y era una mentalidad de, ok, fracasé, ya, no lo vuelvo a intentar. Y no, cuando realmente quieres las cosas, cuando realmente te esfuerzas, cuando realmente dices, híjole, me compro la caguama el fin de semana o guardo ese dinero para utilizarlo o me quito muchas cosas para poder salir adelante. Y vas a ver que se puede. Vas a sufrirla, no te digo que no, la vas a sufrir y vas a batallar y te vas a dar de topes y te van a cerrar 1000 puertas y va a ser un camino muy difícil. Es como si dijera, me voy de senderismo aquí a los Picos de la Luna por Romanza o acá por Nombre de Dios. Los que son de Chihuahua entenderán, pero los que no, es un cerro que está aquí bonito de senderismo. Por un lado, por Romanza, es nada más seguir sendero, seguir camino y ya, llegaste. Por el otro lado, en 15 en 15 minutos llegaste a la cima. Por el otro lado, es literalmente ir escalando. No hay camino, el camino es súper empinado, a veces llega casi a los 80, 70 grados la empinación. Y es un camino difícil. Hay que ir por ese camino difícil. Ese es el camino realmente que te va a llevar a superarte, a romper los límites, a ver cómo funciona realmente el sistema. Y eso es lo que es la realidad. Solo que muchos no nos aventamos a eso, muchos no queremos llegar allá por la actitud mental que tenemos. Entonces, cambia la actitud de yo no puedo hacerlo, la actitud de victimismo por una actitud positiva, una actitud de yo lo puedo lograr y aunque fracase lo voy a lograr y aunque fracase lo voy a lograr. Eso es lo que hacían lo que hacen los atletas olímpicos. A veces van a su primer competencia cuando son jóvenes, no lo logran, a la siguiente competencia logran ir a los juegos, pero no logran pasar a los primeros lugares, después ya llegan a los octavos, después ya llegan a los cuartos, después ya logran la medalla de oro y se hacen de medallas de oro indefinidamente. Lo vemos en Pokémon, o sea, que como 20 años para que Ash pudiera conseguir la victoria. Estábamos perdiendo la fe en ti, Ash, pero lo lograste. Pero lo logró, entonces así también. Digo, ese es un ejemplo muy burdo, pero lo lograron, entonces cambiemos esa actitud. Ese es el consejo que yo te podría dar. Oye, deja tú, perdón, pero tomando la analogía de Manny de los Picos de la Luna, subes por el lado difícil y luego encuentras cómo entrar por Romanza para lograr esos objetivos después. Ajá. Si lo que quieres nada más es ir a tomar la vista, la fotito, pues si llevas el camino largo ya te sabes otra manera de llegar con todo lo que implica, pero puedes descubrir los atajos que te pueden ayudar a llegar más rápido al objetivo si es lo que quieres. De hecho, yo la primera vez, así como experiencia personal, la primera vez que subí los Picos de la Luna me fui por el lado difícil. Y lo divertido por el lado difícil es que puedes llegar a donde hay unas pinturas rupestres, puedes conocer más el entorno, hay otros lugares interesantes que puedes conocer por este lado, que si te vas por el lado fácil no vas a conocer.
Y ya cuando llegas dices, mira, había un camino por allá por el que podía lograr, pero te sientes esa satisfacción de decir, peleé contra lo imposible y lo logré llegar. Nomás caminé 5 minutos y ya, me tomé la foto y vámonos. Conforme a lo que decía Manny, el buen Henry Ford, una de sus frases más famosas es: tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo correcto. Entonces, si tú crees que lo vas a lograr, estás en lo correcto. Si tú crees que no lo vas a lograr, estás en lo correcto. Todo está aquí en tu mente, es tu decisión si te pones a pensarlo, el llegar a la cima, el hacer tus sueños. Y bueno, mis consejos para hackear el sistema, dando un resumen rápido de todo: hay que tener educación financiera. Por algo no nos enseñan eso en las escuelas. Aprende sobre activos, sobre pasivos, aprende sobre inversiones, aprende a ahorrar de manera inteligente. Estas son cosas muy importantes que hay que tener en la vida. Compra muchos activos, gástate todo lo que puedas en activos y gástate lo menos que puedas en pasivos. Si sigues este jueguito vas a ir saliendo y cada vez se va a poner más fácil, pero es algo que no nos enseñan allá afuera. Obviamente decirlo suena muy fácil así por afuera, hacerlo conlleva aprender muchas cosas, por lo cual también es necesario aprender conocimiento que no todos tienen, que es conocimiento en ventas, conocimiento en negocios, conocimiento en impuestos, como andábamos platicando ahorita de los contadores, todo este tipo de cosas. Asesórate, busca mentores de personas que ya hayan logrado hacer cosas extraordinarias, que ya hayan hecho negocios, que ya hayan hecho temas espirituales, mentales, porque parte también de esto para despertar y hackear el sistema, uno es tu mentalidad, otro es tu conocimiento, otro es tu espiritualidad y cómo puedes utilizar el poder de todo tu ser humano, de todo tu ser, toda la energía, y utilizar todos los recursos a tu favor de una manera extraordinaria que me dirías que parece un milagro, pero eso es posible. Todos los seres humanos, cuando tienen todas estas cosas a su favor, pueden hacer cosas así que la gente dice, este tipo es un superdotado, y no, es un ser humano que sabe utilizar las cosas que deberíamos saber todos, pero se han ido ocultando esta información. Bendito internet que nos ha traído mucha de este tipo de información, y benditos corazones de las personas, que muchos de los que llegan a la cima, ¿cómo se llaman los que escalan? Sherpas. Han habido muchos Sherpas que llegan a la cima y ven todo muy bonito y dicen, quiero compartir esto con alguien más, y bajan y se traen a alguien más y lo ayudan a que también suba. Ese es también uno de los principios de abundancia. Mientras más lleguemos, hay para todos, vamos a ayudarnos, vamos a hacer de este mundo un lugar mejor, a hacer algo bonito. Entonces, estos son hacks: educación financiera, ventas, inversiones, mentalidad, busca conocimientos, estrategias correctas, tiene una correcta espiritualidad, aprende meditación. Y bueno, por ahorita son los que se me ocurren. Y todos los que nos escuchan, por favor, ayúdenos a compartir todos los hacks de vida o todos los hacks para darle la vuelta al sistema y superar todo esto, y entre todos ayudarnos a poder, esta comunidad de preguntones, salir todos juntos hacia adelante y hacer cada vez de nuestras vidas de alguna manera mejor, y todos tengamos esa mentalidad de que puedes vivir de todo lo que tú quieras, hacer lo que más te gusta, tener una vida en tus propios términos. Es todo posible. El otro hack, se me acaba de venir a la mente, es: siempre busca un buen mercado para lo que quieras emprender, o para ese negocio, o para ese proyecto. Tiene que haber un mercado. Estas son partes de las reglas del sistema del juego. Ya sabiendo todas estas reglas, fíjate cómo utilizarlas a tu favor. Bueno, no sé si quieran agregar algo más, chicos. Déjenos sus comentarios, nos interesa mucho saber su opinión, nos interesa saber hacks, nos interesa saber correcciones. A veces lo diré de una forma graciosa, pero a veces no tenemos siempre las respuestas, o a veces nos equivocamos. Entonces, si en algo estamos equivocados, pues vengan y pruébenos lo contrario. Vengan y pruébenla. Con el método científico, sí, como ¿no? dijo el buen Fer. Y es correcto, como dice Benny, o sea, no tenemos la verdad absoluta, hablamos conforme a nuestra experiencia. Entonces, crean que lo que le compartimos aquí es de todo corazón.
Y si hay algo en lo que nos puedan enriquecer ustedes a nosotros también, siempre es bien recibido aprender de todos los demás. Sí, de hecho, eso nos enriquece mucho y enriquece al podcast. Entonces, dejen sus comentarios me atraganté. Dejen sus comentarios acerca de lo que hoy compartimos. Perfecto. Bueno, redes sociales, chicos. A mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García, menos en Facebook. Y las redes del negocio Fly in Freedom. Perfecto. A mí me encuentran como tu amigo Nacho en las redes sociales, igual en YouTube, tu.amigo Nacho, ahí con videos de aventura, de viajes y actualmente en seguimiento de la preparación para el Pico de Orizaba en noviembre. Entonces por ahí los espero, amigos. Aprovecho para mandar saludos a nuestro foro, nuestra gente que nos ve desde Argentina, desde España, desde Perú y de Estados Unidos. Muchas gracias, chicos, los esperamos por aquí y seguimos generando contenido de calidad para ustedes. Besitos. Bueno, a mí me encuentran como David Paz de Supe en todas las redes sociales. Ahí cualquier mensaje, cualquier detallito, si quieren enriquecernos con algo o quieren tirar cualquier cosa, ahí estamos a su servicio. También las redes sociales de la banda de música Carga Positiva. Ya saben que aquí soy baterista y compositor de la Sociedad de Músicos y Compositores de México. Escúchenos. Ahí nos dan su opinión de las canciones y vamos a ir sacando más conforme avance el tiempo. Y las redes sociales del negocio partscompany.com y todas las redes de Parts Company. Ahí andamos dándole con todo, dándole la vuelta a estas situaciones que nos llegaron. Como les comenté, bueno, no sé si salió el capítulo, pero pasé porque fallecieron 4 familiares míos y pasé unas situaciones medio fuertes, emocionales más que nada, que eso afecta a toda tu vida. Por eso les digo que es muy importante la mentalidad, la espiritualidad y todo este tipo de cosas. Realmente el dinero, los lujos, los negocios, los activos que tienes son frutos, y los frutos tienen que ver más que ver con el árbol. Lo que importa, lo que da el fruto es el árbol. Tú cámbiale la tierra, el fertilizante, ve las raíces, ayuda a que el árbol haga lo que tenga que hacer y vas a tener el fruto. Si tú te enfocas en los frutos y es que las naranjas, es que las manzanas, esto y lo otro, no va a cambiar nada. Pero si cambias el árbol, te aseguro que va a cambiar toda tu vida. Espero que me haya dado a entender mi analogía medio rara. No esperes peras de un manzano. Y como dijo, A menos de que sea híbrida. y como dijo el buen Po de Kung Fu Panda, si la vida te da limones, haz agua de peras y confunde al enemigo. Vamos a romper el sistema. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Pregunta! Qué buena pregunta nos hace pensar. Crecimiento personal a un nuevo nivel llevar. Historias inspiradoras nos cuentan sin parar. Todos juntos. La rebelión contra las máquinas. Vamos a